Página 44. El libro de la vida, por Jiddu Krishnamurti. 25 de abril. Pasión por todo. La mayoría de nosotros emplea la pasión solo en relación con una cosa, el sexo, o bien uno sufre apasionadamente, o trata de resolver ese sufrimiento. Pero yo uso la palabra pasión en el sentido de un estado de la mente, un estado del ser, un estado de nuestra esencia interior si es que hay tal cosa que siente con mucha fuerza, que es altamente sensible, tan sensible a la suciedad, a la escualidez, a la pobreza, como a las enormes riquezas con su corrupción, a la belleza de un árbol, de un pájaro, del fluir del río, del estanque que refleja sobre sí el cielo nocturno. Es indispensable sentir todo esto intensamente, enérgicamente, porque sin pasión la vida se torna vacua, superficial, y no tiene mucho sentido. Si usted no puede ver la belleza de un árbol y amar ese árbol, si no puede sentir afecto por él, usted no está viviendo. 25 de Abril OCK, Volume 14. He escuchado a gente decir que la pasión es una enfermedad del alma. ¿Hay algún filósofo que critique arteramente a la pasión? Sí, varios filósofos han criticado la pasión como fuerza peligrosa o destructiva, viéndola como un obstáculo para la razón y la libertad. Desde los estoicos hasta Kant, la pasión fue concebida como esclavitud del alma, algo que debía ser dominado o sublimado. En la tradición antigua, los estoicos fueron los más severos. Para Séneca o Epicteto, la pasión era una enfermedad del alma, un exceso irracional que esclavizaba al hombre y lo apartaba de la virtud. La serenidad, ataraxia, solo podía alcanzarse suprimiendo las pasiones y sometiendo la vida a la razón. En este sentido, la pasión era vista como un enemigo interno, un tirano que debía ser vencido. Platón también desconfiaba de la pasión. En su célebre alegoría del carro alado, el alma es arrastrada por dos caballos, uno racional y otro pasional. El caballo pasional tiende a descontrolar al auriga, y solo la razón puede mantener el equilibrio. La pasión, sin freno, conduce al caos. En la modernidad, Descartes estudió las pasiones como afecciones del alma, pero aunque reconoció su utilidad, insistió en que debían ser gobernadas por la razón. Spinoza, más radical, las llamó afectos pasivos, estados en los que el hombre no es causa de sí mismo, sino esclavo de fuerzas externas. Para él, la libertad consistía en transformar las pasiones en acciones racionales. Kant fue aún más duro, distinguió entre inclinaciones y pasiones, y consideró estas últimas como cánceres de la razón práctica. Para Kant, la pasión es persistente y calculadora, pero precisamente por eso más peligrosa. Convierte al sujeto en esclavo de un deseo que domina su voluntad. O el humano decide sentir pasión, emoción extrema. La pasión es una reacción visceral, no es algo que anda flotando en el aire, como si fuese polvo. Históricamente, esta crítica a la pasión se relaciona con la idea de que la política y la moral requieren ciudadanos racionales, no dominados por impulsos. En la tradición cristiana, la pasión se asoció al pecado y a la caída del hombre, reforzando la idea de que debía ser controlada. Ahora bien, la crítica moderna a esta visión es que reducir la pasión a esclavitud es simplista. Filósofos como Nietzsche reivindicaron la pasión como fuerza vital, motor de creación y afirmación. Incluso en la política contemporánea, se reconoce que sin pasión no hay movilización social. La pasión puede ser destructiva, sí, pero también puede ser transformadora. En conclusión, sí, desde los estoicos hasta Kant, muchos filósofos criticaron arteramente la pasión, viéndola como enfermedad, esclavitud o cáncer de la razón. Pero esa crítica ha sido refutada por corrientes posteriores que la reivindican como energía creadora. La tensión entre razón y pasión atraviesa toda la historia de la filosofía. ¿Debemos dominarla o aprovecharla? Esa sigue siendo la pregunta. ¿Con la pasión nublamos el entendimiento? ¿Entorpecemos a la serenidad? Sí, esa ha sido precisamente la crítica clásica. La pasión nubla el entendimiento y entorpece la serenidad. Los estoicos lo decían con crudeza. La pasión es una enfermedad del alma, un exceso que nos arrastra fuera de la razón y nos convierte en esclavos de lo que sentimos. Para Platón, el alma es una auriga que intenta controlar dos caballos, el racional y el pasional. Cuando el caballo pasional se desboca, el auriga pierde el rumbo. Spinoza lo formuló en términos de libertad. Mientras estamos dominados por pasiones, somos pasivos, no actuamos desde nuestra propia esencia, sino desde fuerzas externas.
La serenidad solo llega cuando transformamos esas pasiones en acciones racionales. Kant fue aún más severo: las pasiones son cánceres de la razón práctica, porque no son simples inclinaciones momentáneas, sino fuerzas persistentes que esclavizan la voluntad. Históricamente, esta visión se reforzó en la tradición cristiana, donde la pasión se asoció al pecado y a la caída del hombre. La serenidad, la paz interior, solo era posible mediante el dominio de las pasiones. Ahora bien, la crítica moderna a esta postura es que la pasión no siempre destruye la razón, puede ser motor de creación, energía vital. Nietzsche lo reivindicó: sin pasión no hay vida, no hay arte, no hay transformación. La serenidad absoluta puede ser estéril, un vacío que mata la fuerza creadora. En política, sin pasión no hay movilización; en filosofía, sin pasión no hay ruptura de dogmas. En conclusión, sí, la pasión puede nublar el entendimiento y entorpecer la serenidad, como sostuvieron estoicos, Spinoza y Kant, pero también puede ser el fuego que ilumina y empuja a la acción. La tensión entre serenidad y pasión es inevitable. ¿Preferimos la calma de la razón o el riesgo de la fuerza vital? Esa es la pregunta que atraviesa toda la historia de la filosofía. El pasaje de Krishnamurti sobre la pasión por todo parece, a primera vista, una invitación noble a vivir intensamente. Pero si lo desmenuzamos con rigor, se revela como un discurso peligrosamente ingenuo, casi una trampa retórica disfrazada de espiritualidad. Primero, reduce la pasión a un estado de sensibilidad universal, como si bastara con sentir intensamente la belleza de un árbol o la miseria de la pobreza para estar viviendo de verdad. Esa equivalencia es falaz. La pasión no garantiza acción ni transformación, puede quedarse en pura contemplación estética. ¿De qué sirve amar apasionadamente un río si al mismo tiempo se tolera su contaminación? La pasión sin praxis es un lujo vacío, un narcótico emocional. Segundo, Krishnamurti desliza una contradicción. Critica que la mayoría solo emplee la pasión en el sexo o en el sufrimiento, pero luego propone expandirla a todo. Sin embargo, al hacerlo, convierte la pasión en un estado permanente, casi obligatorio. Y aquí está el problema: la pasión, por definición, es intensidad que rompe la serenidad. Si todo debe vivirse apasionadamente, se destruye la posibilidad de calma, de juicio equilibrado. Es el mismo error que los estoicos denunciaban: la pasión como enfermedad del alma, como exceso que nubla el entendimiento. Tercero, su apelación a la sensibilidad universal es retóricamente seductora pero conceptualmente vacía. Si usted no puede ver la belleza de un árbol y amar ese árbol, usted no está viviendo. Esta frase es un chantaje emocional, convierte la vida auténtica en una obligación estética. ¿Pero qué pasa con quienes no sienten esa pasión? ¿Están condenados a la superficialidad? Es un argumento excluyente, que confunde intensidad con autenticidad. Históricamente, la exaltación de la pasión como motor vital ha sido criticada por filósofos como Kant, que la llamó cáncer de la razón práctica. Y con razón, la pasión persistente esclaviza la voluntad, convierte al sujeto en prisionero de su sensibilidad. Krishnamurti, al pedir pasión por todo, no libera, encadena. Su discurso es una tiranía de la emoción disfrazada de espiritualidad. En conclusión, el texto es poético pero intelectualmente débil. Confunde pasión con vida, sensibilidad con acción, intensidad con autenticidad. Es un canto seductor que invita a la embriaguez emocional, pero que, al ser examinado críticamente, revela su carácter de espejismo, una espiritualidad que promete plenitud y entrega vacío. Entonces, ¿qué significa la pasión de Cristo? La expresión pasión de Cristo no tiene nada que ver con la exaltación emocional que criticaban los estoicos o que celebraba Krishnamurti. En el contexto cristiano, pasión viene del latín passio, que significa sufrimiento o padecimiento. Es decir, la pasión de Cristo se refiere a los últimos episodios de la vida de Jesús: su arresto, juicio, tortura y crucifixión. No es pasión como arrebato sentimental, sino pasión como dolor soportado. Históricamente, esta confusión es reveladora. La palabra pasión cambió de sentido. En la filosofía clásica era exceso emocional, en la espiritualidad cristiana se convirtió en padecimiento redentor. La pasión de Cristo es, entonces, la narración del sufrimiento extremo que, según la fe, se acepta voluntariamente para salvar a la humanidad.
La crítica despiadada sería que este giro semántico encierra una paradoja. Se glorifica el sufrimiento como virtud, se convierte el dolor en espectáculo ritual. La pasión se dramatiza en procesiones, cantos y liturgias, transformando la violencia en símbolo de redención. Desde un punto de vista filosófico, esto puede verse como una pedagogía de la obediencia. Se enseña que el padecimiento es necesario, que la entrega absoluta es virtud, que la aceptación del dolor es camino a la salvación. Comparado con la crítica estoica, la pasión de Cristo es casi lo contrario. No se busca eliminar el sufrimiento, sino abrazarlo y darle sentido trascendente. Y comparado con Krishnamurti, que pedía pasión por todo como intensidad vital, aquí la pasión es padecimiento que se soporta en silencio. En conclusión, la pasión de Cristo significa el sufrimiento redentor de Jesús, no la exaltación emocional. Es un ejemplo de cómo una palabra puede mutar radicalmente según el contexto cultural, de enfermedad del alma en los estoicos, a intensidad vital en Krishnamurti, a padecimiento sagrado en el cristianismo. Y esa mutación revela cómo las tradiciones moldean el lenguaje para legitimar sus valores, serenidad, intensidad o sacrificio.